Con mucho gusto estamos recibiendo en los estudios de FM San Ramón al senador Eduardo Brenta para hablar acerca de lo que es la actualidad y lo que se viene en materia de elecciones. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto recibirlo. Bueno, buenos días. Un gusto para mí estar aquí y agradecerles por la recepción. Bien. Bueno, edil departamental, diputado, ministro de Trabajo y Seguridad Social, director, hoy senador, bueno, con una actividad política que ha implicado recorrer mucho el país, ¿no? Y hoy haciendo una interesante recorrida por Canelones. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros, como tú sabes, hemos decidido ya desde hace un año casi apoyar la candidatura de Yamandu Orsi a nivel nacional, y también hemos decidido que, bueno, en mi caso, encabezar la lista de Canelones con el objetivo fundamentalmente de promover a un conjunto de compañeros históricos de la vertiente artiguista que están, por suerte, repartidos en todo el departamento, ¿no? Aquí en Tala, Eber Figueredo, un compañero de larga trayectoria en la vertiente, Rosario Lugo, concejal del municipio de Casarino, del futuro municipio de Casarino, en realidad. También compañeros como Maxi Rivero, que fue edil departamental, y Aviere, que fue edil departamental. O sea, un equipo que tiene presencia en todo el departamento y una de las listas que tiene presencia nacional, ¿no? Que lamentablemente ha perdido a su referente histórico, que es Mariano Arana, Cierto. pero que mantiene un equipo que fue parte, yo diría, importante de los gobiernos del Frente Amplio, de los tres gobiernos, ¿no? Con el ex ministro Vallardi, el ex director de la OPP, Enrique Rubio, bueno, en mi caso, me tocó ocupar el Ministerio de Trabajo, o el compañero Edgardo Ortuño, actualmente senador, y también subsecretario del Ministerio de Industria. O sea, un equipo que tuvo un rol importante en el gobierno del Frente Amplio, y que, bueno, que hemos hecho un esfuerzo significativo también en lo que es el actual funcionamiento de la bancada de senadores del Frente Amplio en este quinquenio, ¿no? Es importante esto que tú subrayabas y que lo hablábamos incluso antes, la cantidad de gente, bueno, repartida, ¿no? Porque Canelones tiene esa particularidad, tiene un santoral importante, tiene una zona rural vasta, tiene una zona metropolitana también, que a veces hasta cuesta diferenciarla de Montevideo, porque está muy cerca, pero que es Canelones, tiene una costa bárbara también, ¿no? Que lo hace muy diferente a todo esto que hemos mencionado. Es muy difícil poder abarcar todo el departamento, ¿no? Y poder trabajar de esa manera, ¿no? En ese sentido. A nosotros nos ha tocado en muchas campañas recorrer el país. Uno, en este periodo que hemos venido ya desde fines del año pasado, ¿no? Recorriendo Canelones y contactando compañeros, armando una red en el departamento para el trabajo para estas elecciones internas. Uno percibe claramente esa frase que es bastante común, pero que es real, de que en realidad Canelones muestra la variedad de realidades que uno puede ver en el litoral, en el este del país, en el norte, ¿no? La producción agropecuaria, áreas de producción industrial importantes, como Pando, por ejemplo, zonas de alta concentración de población como Las Piedras, bueno, la ciudad de la costa, ¿no? Que tiene cierto parecido a Montevideo, digamos, como que en realidad las distintas realidades nacionales se expresan en el departamento con sus aspectos positivos y también con sus dificultades, ¿no? Claro. Pero creo que por lo menos en lo personal es una experiencia interesante. Yo además estuve, por razones del rol que me tocó en el Ministerio de Trabajo, vinculado a muchas de las industrias del departamento, particularmente inclusive algunas experiencias que hicimos tratando de recuperar algunas empresas, como fue todo el caso de Metzenicena, por ejemplo, en Empalme Olmos, que fue un esfuerzo importante que, bueno, logró por lo menos trabajar durante determinado tiempo, y luego que un empresario privado diera continuidad a ese emprendimiento. Y bueno, y después las relaciones laborales en el departamento, que también fue una experiencia compleja por la particularidad esta que decíamos, ¿no? Por la diversidad que tiene el departamento. Es diverso no solamente geográficamente, sino a nivel de necesidades, ¿no? Claro. Y a esto llegamos a algo interesante, y es la figura de Yamandu Orsi, ¿no? Como intendente de Canelones en 2 ocasiones, pero antes de eso ya estaba vinculado con el gobierno a través de Marcos Carámbula. Él también jugó un rol importante en ese sentido. Es un hombre que conoce Canelones y que tiene experiencia de gestión. Esto me imagino que debe también ser un motivo o uno de los motivos por el cual la vertiente entiende y apoya a Yamandu Orsi,
como un hombre con capacidad de gestión para estar en la presidencia, ¿no? Sí, yo te diría que ahora que tú mencionás, en realidad nuestro vínculo con Canelones es histórico, porque es la segunda vez que acompañamos en una elección interna a un candidato que fue intendente de Canelones. Sí, Entonces claro. hoy propusimos en su momento, cuando fue la candidatura de Mujica y Astori, a Marcos Carámbula como candidato. Fuimos quizás de la fuerza política más importante que respaldó la candidatura de Marcos. Bueno, nos une a Marcos Carámbula una relación personal y política muy, muy importante, muy fuerte. Hoy, por suerte, nos encontramos también junto a Marcos apoyando la candidatura de Yamandú, que ha sido, yo creo, en muchos aspectos continuidad, ¿no?, de la candidatura de Marcos. Su amplitud, su capacidad de diálogo, de intercambio, su capacidad de diálogo con todos los sectores políticos, ¿no? Pensando en un país que tiene que tener necesariamente en muchos aspectos políticas de Estado, que cuesta construirlas y donde esa capacidad de articulación es un potencial político importante para alguien que nosotros aspiramos ocupe la presidencia de la República, ¿no? Por lo cual ese vínculo, yo diría, el vínculo de la articulación política, digamos, ¿no?, y su capacidad de vínculo. Y otro potencial que uno percibe en la campaña, acompañándolo, es su capacidad de vínculo con la ciudadanía, ¿no? Que eso es otro aspecto importante, ¿no? Yamandú es un tipo común, digamos, por decirlo de alguna manera, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Un ciudadano más, y uno ve que se siente de esa manera, y me parece que eso recoge las mejores tradiciones de los políticos uruguayos, de todos los partidos, ¿no? Esa cercanía con la gente que tenían otros presidentes, ¿no?, que la gente se asombraba, que llegaban a un determinado departamento y recordaban historias personales de muchos ciudadanos, ¿no? Bueno, me parece que eso es parte de nuestra cultura política y de nuestra mejor cultura política, ¿no? Ese vínculo, esa cercanía que nos da el ser un país pequeño, poco poblado, pero bueno, tiene ese aspecto, esa contracara positiva del vínculo directo entre el candidato o el presidente eventualmente y la gente, ¿no? Bien. ¿Y cómo es esta campaña? ¿Cómo la va viendo? Recién está empezando, pero bueno, ya de forma bastante intensa, ¿no? Una campaña que define mucho ahora en junio y que, bueno, después también habrá que ver cómo continúa, pero que tiene esas etapas, se hace larga, se hace intensa y con mucho trabajo, ¿no? Bueno, para nosotros, si comparamos esta realidad con lo que fue la campaña del 2019, notamos una diferencia muy grande, ¿no? ¿En qué sentido? En lo que tiene que ver con la recepción de la gente a lo que es la propuesta del Frente Amplio, ¿no? En 2019 terminamos un gobierno que tuvo dificultades realmente, el Frente, bueno, procesó una autocrítica luego, ¿no? Sí. Respecto a la gestión política y de gobierno, digamos. El apoyo con el cual terminó la última gestión del compañero Laveraje fue bajo, y hoy el Frente arranca esta campaña desde un promedio del 43-44% de promedio de las encuestas, que son una foto del día, ¿no? Pero que es una foto que revela un estado de situación, y bueno, y uno esto lo percibe también cuando recorre una feria, cuando recorre la calle principal de cualquier ciudad del departamento, se encuentra con una receptividad mucho mayor, porque desde nuestra visión, por lo menos, este gobierno no ha cumplido a satisfacción con las expectativas que la gente había depositado en el cambio, ¿no? Realmente la situación es bastante compleja del punto de vista económico. Bueno, aquí en Canelones en particular, todo lo que es la pequeña producción agropecuaria y demás está sufriendo duramente, digamos. La coyuntura económica, bueno, desde el tipo de cambio, distintas dificultades, la caída del consumo. Bueno, tenemos 4 años de caída permanente del salario, ¿no? Ahora parece una cifra récord el último día, ¿no? Pero tuvimos 4 años en los que nosotros estimamos cada trabajador y cada jubilado y pensionista perdió 2 salarios, ¿no? O 2 jubilaciones en 2 meses, digamos, 2 meses de pérdida, que significan globalmente unos $2.000 millones de pérdida del bolsillo de los uruguayos, que esa pérdida después es la pérdida del ferretero, del almacenero, del bolichero de la esquina, digamos, que en realidad vio reducido su capacidad de vender productos o servicios en virtud de la poca capacidad de compra de los uruguayos, ¿no? Y percibimos un país que se ha convertido en un país más desigual, ¿no? Y esto se visualiza claramente en cómo se ha ido distribuyendo el ingreso en el Uruguay luego de 15 años en los cuales salarios y jubilaciones fueron creciendo,
en algunos años 4 o 5 puntos por encima de la inflación, y esto significó un poder de compra importante de trabajadores y jubilados, son la gran masa de la población uruguaya, ¿no? Entonces, si bien creemos que hay cosas a corregir, quizá el Frente Amplio tenga que poner mucho más un foco en la producción agropecuaria, ¿no? En lo que es la realidad de los pequeños y medianos productores, de los pequeños y medianos industriales y comerciantes también. Bueno, nos parece que esto es parte de lo que es nuestra propuesta programática, y en ese sentido otra cosa que estamos haciendo es tratando de intercambiar con actores de los centros comerciales de los distintos lugares, de los agrupamientos o gremiales de productores y demás, porque nos parece que es imprescindible ese intercambio para nutrirnos de las herramientas que nos permitan luego bajar ese programa de gobierno a un plan de gobierno con medidas bien concretas que veremos después en la instancia de junio. Y tener presente además que la instancia de junio, desde nuestra mirada, es casi que la elección del presidente, ¿no? Porque si las encuestas reflejan la realidad, es bastante o altamente probable que el Frente Amplio sea el próximo gobierno y quien gane la interna sea el próximo presidente. Por lo cual, también es una invitación. Sabemos que hay escaso conocimiento de los uruguayos, y particularmente los frente amplistas no son demasiado afectos a la elección interna, ¿no? En general siempre resolvimos de otra manera. Bueno, ya luego de la reforma constitucional, esta es la forma de resolver, y por tanto hay una convocatoria que Yamandú, Carolina, Lima realizan permanentemente, que es a participar el 30 de junio en la elección interna, como una instancia muy importante para la fuerza política. Es una invitación, una convocatoria a la militancia también, a pronunciarse, a hacerse presente, ¿no? Exactamente. Es un poco esa la idea, para ir diagramando lo que se viene después, ¿no? Bueno, lo que, como te comentaba, que uno percibe una recepción distinta de lo que es el intercambio concreto, el directo, es en la calle, en la feria, ¿no? En los centros comerciales, bueno, los lugares donde uno trata de difundir la propuesta del Frente Amplio, también percibe que hay interés en proponer e intercambiar cosas, ¿no? Y eso nos parece que es algo que debemos promover e incentivar. Por eso te comentaba esto del intercambio con actores sociales, ¿no? Porque, es importantísimo que escuchemos todas las voces, porque en realidad el futuro gobierno debe recoger la problemática de los distintos actores sociales, y en ese sentido cada problemática implica involucrarse, ¿no? En ese sentido, y yo creo que la militancia frente amplista está trabajando en esa línea y está claramente mucho más motivada que en otras oportunidades, ¿no? El otro día estaba viendo una encuesta en donde le preguntaban a los uruguayos si sabían cuándo eran las elecciones de junio, y la gran mayoría siquiera sabía la fecha. Sí. ¿Es que no está demasiado presente en el calendario, o porque hay otras cosas en agenda? Porque son muchas las cosas que uno ve y noticias que salen, y capaz que se pierde un poco el foco, ¿no? No se está hablando tanto de la elección interna ahora, sino que de otras cuestiones. Bueno, la verdad es que estamos viviendo un momento complejo, ¿no? Más allá de la instancia electoral, que es muy importante, y que es lo que estamos tratando de promover, recorriendo el departamento y demás, también es verdad que en estos últimos días en últimos meses, diría yo, o años quizás, hemos vivido situaciones muy, muy complejas, ¿no? Sobre todo en un aspecto que yo lo conversaba con algunos colegas en estos días de ustedes, ¿no? En realidad, Uruguay tiene un potencial muy importante, ¿no? Que es su seguridad jurídica, la transparencia en la gestión del gobierno. Estos aspectos son no solo importantes simbólicamente, son importantes también cuando alguien viene a invertir a un país, ¿no? Cuando alguien viene a invertir, mira cuál es la seguridad jurídica, qué pasa con el gobierno, cuál es la transparencia, ¿no? De hecho, algunas inversiones que vinieron a Uruguay no fueron a otro lado por esa ventaja, ¿no? Claro. Que el país ofrece. Y la verdad que hemos vivido en estos últimos tiempos sucesos muy complejos, ¿no? Quizá el último, que fue la renuncia del presidente del directorio del Partido Nacional, revela una situación de presión sobre el Poder Judicial y particularmente sobre la Fiscalía, muy grave, ¿no? Que no tiene precedentes, digamos, o que por lo menos uno no conoce precedentes, de un intento de alinear políticamente
a quien debe ejercer justicia o debe impulsar, digamos, el desarrollo de la justicia con imparcialidad. Y sobre todo influyendo en un caso muy grave, ¿no? O sea, la situación que se ha vivido en torno al suceso del senador Penades, no solo tuvieron la implicancia de lo que tiene que ver con la pedofilia, ¿no? El abuso de menores y demás, sino además ramificaciones políticas importantes, ¿no? Y hasta hoy estamos viendo, de hecho, las últimas declaraciones de la fiscal del caso anuncian una suerte de vinculación entre los sucesos de Penades y una eventual acción de la famosa denuncia contra Yamandu Orsi, en su momento, que se ha demostrado claramente que es falsa, pero que estarían ligadas, ¿no? Ya desde el año 2023 se estaría pergeñando de alguna manera este camino de tratar de ir a generar una situación adversa a Yamandu por la vía de una denuncia falsa. Entonces, esto nos parece una cosa grave, grave obviamente para nosotros es un hecho grave, ¿no? Que hizo que una familia, ¿no? Porque acá hay candidatos y demás, pero también hay familias atrás, ¿no? Que afectó claramente a Yamandu y su entorno, pero además nos parece que es grave para el país que seamos noticia en el mundo por este tipo de hechos, ¿no? Este tipo de hechos, los sucesos vinculados a la renuncia de Iturralde, tuvieron repercusión a nivel mundial, ¿no? Que salieron en toda la prensa de Occidente, por lo menos. Entonces Uruguay, que es noticia en general, por lo contrario, ¿no? Encabezando casi todos los rankings de transparencia y demás, hoy empieza a verse una situación realmente gris en ese aspecto, y eso nos preocupa mucho como país, y creo que no solo nos preocupa a los frente amplistas, claramente, ¿no? Yo he visto ciudadanos blancos, colorados, de todos los partidos que nos han planteado su preocupación sobre el tema, más allá de que después voten lo que voten, no importa, pero creo que ese es un valor que tenemos que defender todos los uruguayos. Ni que hablar. La responsabilidad del ministro del Interior también ha sido allí puesta en duda, ¿no? Se pide citar al ministro justamente por cuestiones relacionadas a esto, ¿no? Sí, nosotros tomamos esa iniciativa, nos pareció importante, sobre todo porque la fiscal en la última instancia manifestó claramente que la policía no le había brindado toda la información. Recordemos que en torno a la situación de Penades hubo lo que se llamó la trama, ¿no? Que se organizó para presionar a las víctimas para que no denunciaran, ¿no? Y allí esto ha procesado el ex jefe del CONCAR, Taroco. Bueno, ahora la fiscal dice que la información que se le brindó sobre Taroco es insuficiente, que hay más información, y mandó incautar al departamento de Interpol las computadoras y teléfonos, en donde está encriptada un conjunto de informaciones que ella considera importantes para la causa. Entonces, la responsabilidad política de la actuación de la policía es del ministro del Interior. Hace poco lo tuvimos que convocar por una denuncia de un diputado de Cabildo Abierto, ¿no? Que denunció los vínculos que él entiende existen entre el actual ministro Martinelli y el empresario asesinado en Maldonado, ¿no? El empresario Aguiar. Lo citamos, el ministro concurrió, dio su visión sobre los hechos. Esto sigue en manos de 4 fiscalías que están trabajando en esto. Aquí hay temas de lavado de activos, hay temas de estafa, bueno, hay un homicidio en el medio, ¿no? Entonces, esta situación que involucra al Ministerio del Interior, particularmente en esta última instancia, donde la fiscal utiliza una frase fuerte, dice: la policía me jodió, ¿no? Esa frase que no es habitual, indica cierta indignación de una fiscal que ha tenido una actuación correctísima, ¿no? Vale la pena decirlo, ¿no? Porque su principal preocupación, que fue proteger a las víctimas, la cumplió a carta cabal, y hoy ella manifiesta que solo confía en su equipo fiscal, lo cual claramente quiere decir que no confía en la actuación. Y cuando digo la policía me estoy refiriendo específicamente a esos ámbitos, no a la policía en general, obviamente, sí. Que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Ni que hablar. Eduardo, ha sido un gusto dialogar contigo. Sabemos que tienes una recorrida interesante todavía por diferentes medios. Siempre las puertas están abiertas para dialogar. Así que seguramente estaremos en contacto nuevamente en cualquier momento. Tenemos tiempo todavía. La campaña es larga y después de la campaña, bueno, desde el lugar en donde se ocupe, seguramente también habrá mucho por hacer. Gracias por estar. Muchísimas gracias, muy amables, realmente.